¿Qué tal, televidentes? Hoy, a través de este documental, llevaremos a cabo la presentación de la vida y obra de nuestro más flamante escritor, César Vallejo. También invitarles a entender por qué desde su época hasta la actualidad es considerado un gran representante de la poesía y literatura peruana. Además, mostraremos qué fue lo que le inspiró a realizar su poemario Trilce, mejor conocido a nivel nacional y mundial por la gran creatividad y aquella ruptura de lenguaje y enfoque poético que mantuvo en su obra. Por ello, los invitamos a quedarse hasta el final para disfrutar y conocer un poco más de nuestro máximo exponente en las letras del Perú del siglo XX. Santiago de Chuco, una de las 12 provincias del departamento de Libertad, un lugar hermoso, cautivador, pueblito andino donde vio nacer y crecer a César Abraham Vallejo Mendoza, un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza, quienes tuvieron 12 hijos, siendo Vallejo el Churca. Se le decía así por pertenecer al último grupo de los hermanos. Ambos padres tuvieron influencia en el desarrollo de cada uno de sus hijos, quienes practicaban los valores como la unión, el respeto, el amor y la solidaridad. César Vallejo inició su etapa estudiantil en el centro escolar número 127, en su natal Santiago de Chuco. Después de unos años, en el año 1909, culmina su educación secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás. En Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, él comienza sus estudios universitarios en el área de letras, pero por motivos económicos tuvo que abandonar la carrera. Después de unos años, logra retomar sus estudios y logra titularse en el año 1915 con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Asimismo, en Trujillo hace varios amigos con quienes luego de unos años conformarían el Grupo Norte. Ese mismo año pasa a ser profesor en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos a Ciro Alegría. De 1915 a 1920, los años más trágicos que marcaron sin duda alguna a César Vallejo fueron la muerte de su hermano y su madre, lo cual lo llenaron de mucha angustia y tristeza. Tras su regreso a la tierra natal, César Vallejo empezó a vivir un verdadero calvario, debido a la presentación de una denuncia en la cual se acusa al ser el autor intelectual de incendios, saqueos y tiroteos. A raíz de ello fue injustamente encarcelado a 3 meses y medio. Aquella situación dieron pie de su poemario Trilce. En 1922, su libertad se dio gracias a su abogado Godoy, quien hizo todo lo que estuvo en sus manos para liberar a Vallejo. Ya puesto en libertad, pasado el tiempo, el autor decide publicar Trilce. Al poco periodo, su amigo escritor Antenor Orrego dedica un prólogo sobre la obra donde menciona su pensar y valoración de manera justa. Sin embargo, no muchos acogieron el poemario como Antenor lo hizo, y al no ser gratamente recibida por otros intelectuales y prensa del Perú, es que entonces César Vallejo decide mandar una carta donde le hace mención de lo cordial que fue su crítica hacia su libro, pero que a pesar de ello sentía una aflicción enorme y burla por cómo acogieron su obra. En el siguiente párrafo presentamos un fragmento de la carta que mandó Vallejo a su amigo Antenor. Las palabras magníficas de tu prólogo han sido las únicas palabras comprensivas y generosas que han acunado Trilce. Con ellas basta y sobra por su calidad. Los vágidos y ansias vitales de la criatura en trance, de su alumbramiento, han rebotado en la costra vegetal, en la piel de resaca yesca de sensibilidad de Lima. No han comprendido nada. Para los demás no se trata, sino del desvarío de una esquizofrenia poética
o de un dislate literario que solo busca la estridencia callejera. Por lo demás, el libro ha nacido en el mayor vacío. Me siento colmado de ridículo, sumergido a fondo en ese carguío burlesco de la estupidez circundante. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy más que nunca quizás siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en el libertinaje. Una vez escuchado el fragmento de la carta, formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el motivo que ocasionó la partida de Vallejo a Europa? Bueno, tras la publicación de Trilce y los comentarios cargados de rechazo, burla, desprecio sobre cómo había realizado su obra, a ello sumándole la injusticia cometida en su pueblo natal, fueron las causas principales que motivaron la partida de Vallejo a Europa, quien llega en 1923 a París y tras el transcurso de su estadía llega a pasar penurias económicas, como también buenos momentos. Tiempos después logra trabajar con Revista Mundo y El Comercio. Gracias a estas colaboraciones, Vallejo realiza diferentes viajes a países vecinos. Y algo que caracterizó al autor era la facilidad que tenía al hacer amistades, ya que en su estancia conoce a varios escritores, con quienes mantiene una grata amistad, y donde también conoce a su amada esposa Georgette Philippard, quien se convierte en la persona más importante en su vida y testigo de todos sus viajes. En 1938, lamentablemente se manifiesta la noticia de la muerte del autor. Georgette, ante aquel suceso, hace todo lo que está a su alcance para que las obras literarias de su amado César Vallejo se conviertan en un bien universal. Y Vallejo sabía que acá estaba lo suyo, ¿no? Y acá, cuando dice hay ganas de no haber tenido corazón, porque sentía demasiado y quién sabe, este es el origen de su sufrimiento. El segundo gran escritor peruano, después de Garcilaso, es César Vallejo. Se puede decir que con César Vallejo la literatura peruana alcanza una adultez mundial. En Vallejo hay la cosa mestiza, hay la cosa indígena mezclada con el arte moderno, ¿no es cierto? Es lo que todos los artistas peruanos después de él hemos querido hacer, ¿no es cierto? ¿Qué significa Trilce, estimado Gabriel? ¿Nos puedes hablar de ello, por favor? Te escuchamos bien. Hay dos o tres teorías respecto del significado de Trilce, ¿no? Una es que es un juego de palabras que tiene que ver con la combinación de tristeza y soledad. La otra es una referencia extraña al número 3, ¿no? Pero la esposa de Vallejo, Georgette, contó una vez que le preguntó a Vallejo qué significaba Trilce, porque Trilce no es una palabra que exista, no tiene un significado. Y lo que Vallejo le contestó era que simplemente le había parecido un nombre musical, ¿no? Trilce, ¿no? Que suena bonito, Trilce, ¿no? Porque había hecho algo que los poetas entonces no solían hacer, que era aterrizar las palabras del entorno, porque en Vallejo mucha de su poesía es el entorno. Eso es lo genial de Vallejo, ¿no? Tú puedes estar caminando con él en Santiago, al cual le dedica no pocos poemas, ¿no? O sentir su soledad introspectiva, ¿no? Cuando habla sobre, no sé, pues, piedra negra sobre piedra blanca, ¿no? Pero esa cotidianidad en boca de Vallejo se convierte en una carga de nostalgia y además en un mensaje de tristeza por el amor que ya no está, por el amor maternal que ya no está, ¿no? Entonces, en este poema 28,
Vallejo dice, ¿no? He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte por su tardanza de la imagen, por los broches mayores del sonido. Los broches mayores del sonido. Los broches mayores del sonido. ¿A qué se refiere exactamente por los broches mayores del sonido? ¿No es acaso la voz que lo llena todo? La voz que nos acompaña, la voz que es nuestra cuando nos comunicamos con alguien, la reunión de voces que forma la familia, y dice pues, ¿no? ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada, ¿no? Entonces, Madre, me voy mañana a Santiago, a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. ¿Crees que la vida de César Vallejo, la vida personal de César Vallejo, influenció para que su poemario Trilce sea considerada como una obra literaria vanguardista? No, su vida personal no creo. Yo creo que la apuesta de Vallejo por este libro, o sea, en este libro precisamente, tiene... Mira, cuando uno escribe también desde su propia formación. Vallejo era comunista y miembro del Partido Comunista. Entonces era un tiempo además de cambios políticos globales importantes. Recuerda que en la primera década, hasta casi la segunda década del 1900, todavía existía el Imperio Austrohúngaro. Era un mundo en constante cambio. Era un mundo necesitado de encontrar un orden social. Pero sí, esta visión del mundo sí influye en su literatura. No lo que vivió, sino la forma en que él concibe el mundo. Ese compromiso político que tiene Vallejo sí influye en su literatura. La obra Trilce es una de las más famosas a nivel nacional y mundial escritas por César Vallejo, donde nos muestra un rompimiento del lenguaje tradicional y dándole ese toquecito completo e innovador en base a aquellos momentos de tristezas, dolor, sufrimiento, injusticia y desamor por el que pasó el autor, siendo así una de las más cuestionadas, pero a la vez la más hermosa por aquella dificultad que realiza sobre quien lo lee. También se debe destacar que aparte de tener una lectura complicada, Vallejo nos muestra aquel panorama de la época en la que existía la discriminación, injusticia, pero que sin embargo hasta la actualidad se puede referir que nada ha cambiado porque aún sigue existiendo aquellos que el autor manifiesta con repudio en cada poema que escribía sobre aquellos actos de esa época. Antes de su partida le escribió a su hermano Miguel, manifestándole que su mayor deseo hubiese sido un cambio para su patria, algo que hasta el día de hoy es imposible de cumplir. ¿Qué significa Trilce? El nombre de Trilce, se dice, proviene de las palabras triste y dulce, porque fue escrito durante un periodo de duras pruebas para César Vallejo, como la muerte de su madre y un gran amigo, la ruptura de un gran amor y el despido injustificado de su trabajo como maestro. ¿Qué impacto tuvo Trilce en esa época? Trilce se ha distinguido por muchas características, pero una de las más impactantes es por su vanguardismo. Con esta peculiaridad cambió mediante infracciones de lo conservador a lo irracional, dejando así de lado los formalismos de toda una época. Por ende, la literatura ha evolucionado aceleradamente.